¿Sientes que algo invisible está robando la paz de tu hogar? ¿Has notado que desde que ciertos objetos llegaron a tu casa, las peleas aumentaron, el sueño se volvió inquieto y la presencia de Dios parece lejana? Lo que nadie te dice es que hay objetos aparentemente inocentes que están funcionando como antenas demoníacas en tu hogar, abriendo portales espirituales que permiten que las tinieblas operen libremente en tu familia. Esto no es casualidad, es un mensaje urgente del cielo. Si estás viendo esto es porque el Espíritu Santo quiere advertirte antes de que sea demasiado tarde. Hoy vas a descubrir 7 tipos de objetos que parecen normales, incluso hermosos, pero que están contaminando espiritualmente tu hogar y bloqueando las bendiciones que Dios quiere derramar sobre tu familia. Cuando descubras cuál es el cuarto tipo de objeto, entenderás por qué llevas tanto tiempo sintiendo que tus oraciones no pasan del techo. Este video es una revelación profética que puede liberar tu hogar de años de opresión espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que vas a aprender hoy no solo explicará los problemas que has estado enfrentando, sino que te dará las herramientas bíblicas para transformar tu casa en una fortaleza del reino de Dios. Hermano, hermana, hay una verdad que la iglesia moderna ha olvidado, una revelación que puede cambiar completamente la atmósfera de tu hogar y tu vida espiritual. Los objetos físicos no son simplemente materia inerte. Cada cosa que permites en tu casa lleva consigo una carga espiritual, una vibración que puede abrir puertas al reino de las tinieblas o fortalecer tu conexión con Dios. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 7:26, no meterás cosa abominable en tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. Dios no habla en vano, cada palabra suya es espíritu y vida. Y cuando Él nos advierte sobre objetos abominables, está protegiendo la santidad de nuestro hogar. Tu casa es más que 4 paredes y un techo. Es un altar donde tu familia adora, donde tus hijos aprenden sobre fe, donde tu matrimonio se fortalece en la presencia del Señor. Pero el enemigo conoce esta verdad mejor que muchos cristianos, y por eso utiliza objetos aparentemente inocentes para contaminar la atmósfera espiritual de tu hogar. Cada decoración que cuelgas, cada recuerdo que guardas, cada regalo que recibes puede convertirse en un punto de acceso para fuerzas demoníacas que buscan robar, matar y destruir todo lo que Dios ha bendecido en tu vida. No es superstición, es guerra espiritual real, documentada en las Escrituras y confirmada por miles de testimonios de liberación alrededor del mundo. Jesucristo mismo nos enseñó en Mateo 12:43-45 sobre cómo los espíritus inmundos buscan lugares para habitar, y cuando no encuentran descanso, regresan con 7 espíritus peores que él. Tu hogar puede convertirse involuntariamente en ese lugar de habitación si no disciernes espiritualmente qué objetos estás permitiendo en tu espacio sagrado. La decoración que compraste en ese viaje, la estatuilla que heredaste de tu abuela, ese cuadro que te regalaron y que simplemente te gustó, pueden ser instrumentos que el diablo está usando para establecer fortalezas en tu casa, afectando tu sueño, tu paz, tus finanzas y, lo más grave, tu intimidad con Dios. El Espíritu Santo quiere darte discernimiento sobrenatural para identificar estos objetos contaminados. No se trata de vivir en paranoia, sino de caminar en sabiduría espiritual. Cuando el profeta Eliseo le dijo a la sunamita en 2 Reyes 4:3, «Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas», estaba enseñando un principio espiritual. Los recipientes que usamos importan porque pueden contener bendición o maldición.
Tu hogar está lleno de vasijas, objetos que pueden contener la presencia de Dios o la opresión del enemigo. La diferencia está en tu capacidad de discernir y en tu valentía para actuar según lo que el Espíritu te revele. La Biblia declara en 1 Corintios 10:21: No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este principio se extiende a todo lo que permites en tu hogar. No puedes tener objetos consagrados a Dios y objetos que honran a las tinieblas en el mismo espacio y esperar que la presencia del Señor se manifieste plenamente. Tu casa debe ser un lugar donde solo Jesucristo sea exaltado, donde cada objeto, cada imagen, cada decoración declare la gloria de Dios y fortalezca tu fe. En este momento, mientras escuchas estas palabras, es posible que tengas en tu muñeca, en tu cuello o guardado en algún cajón de tu casa objetos que crees que te protegen o te dan buena suerte. Pulseras rojas, ojos turcos, cristales de cuarzo, herradura, trébol de 4 hojas, piedras energéticas, mandalas, dream catchers y cientos de otros amuletos que la cultura popular ha normalizado como inofensivos. Pero hermano, hermana, necesitas entender una verdad que puede liberarte de años de opresión espiritual. Estos objetos no son neutrales, son portales espirituales directos al reino de las tinieblas, y mientras los tengas en tu posesión, estás dando permiso legal al enemigo para operar en tu vida y en tu hogar. La palabra de Dios es clara en Deuteronomio 18:10-12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Cada amuleto, cada talismán, cada objeto de protección, que no sea la sangre de Jesucristo, está conectado directamente con estas prácticas abominables que Dios condena. Cuando usas una pulsera roja para protegerte del mal de ojo, estás practicando hechicería. Cuando cuelgas un ojo turco en tu casa para alejar las malas energías, estás consultando a los demonios. No importa que lo hayas comprado en una tienda común. No importa que te lo haya regalado alguien con buenas intenciones. El enemigo es astuto y ha logrado introducir estos objetos ocultistas en la cultura mainstream, haciéndolos parecer inofensivos, incluso fashionables. Pero detrás de cada amuleto hay siglos de rituales demoníacos, invocaciones a espíritus inmundos y pactos con las tinieblas. Cuando una bruja o hechicero crea un amuleto, no está simplemente haciendo artesanía, está canalizando poder demoníaco hacia ese objeto, está invocando espíritus para que habiten en él, está estableciendo un punto de contacto entre el reino de las tinieblas y quien lo use. Y cuando tú, como hijo de Dios, usas ese objeto, estás abriendo una puerta espiritual que puede traer maldición, enfermedad, confusión mental, problemas financieros y, lo más grave, sequedad espiritual. Jesucristo es nuestro único amuleto, nuestra única protección, nuestro único talismán verdadero. En Salmos 91:4 dice: con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No necesitas pulseras rojas cuando tienes la sangre roja de Jesús cubriéndote. No necesitas ojos turcos cuando tienes los ojos del Señor que nunca duermen y siempre te guardan. No necesitas cristales cuando eres templo del Espíritu Santo y su gloria brilla en ti. La fe verdadera no se apoya en objetos, se apoya en la persona de Cristo y en sus promesas inquebrantables. Cada vez que buscas protección en un amuleto, estás declarando que la cruz no fue suficiente, que la sangre de Jesús no es efectiva, que necesitas ayuda adicional del reino de las tinieblas.
La Biblia nos enseña en Hechos 19, 18, 19 cómo los nuevos convertidos en Éfeso trajeron sus libros de artes mágicas y los quemaron públicamente. Y el valor de esos libros era de 50,000 piezas de plata. Ellos entendieron que no podían servir a Dios y mantener objetos conectados con las tinieblas. Hoy, el Espíritu Santo te está llamando a hacer lo mismo. Reúne todos los amuletos, talismanes, pulseras de protección, cristales energéticos y cualquier objeto que hayas usado para buscar protección, suerte o poder fuera de Dios, y destrúyelos completamente. No los vendas, no los regales, no los guardes por si acaso. Destrúyelos, porque mientras estén en tu posesión, seguirán siendo puertas abiertas para el enemigo. Camina por tu casa en este momento y observa detenidamente cada cuadro, cada decoración, cada símbolo que tienes colgado en tus paredes. Es posible que sin saberlo hayas convertido tu hogar en un altar de invocación demoníaca, porque muchos de los símbolos que la cultura moderna presenta como arte o decoración son en realidad sigilos ocultistas, pentagramas disfrazados, mandalas de invocación y símbolos sagrados de religiones paganas que abren portales espirituales directos al infierno. El ojo que todo lo ve dentro de un triángulo, las mandalas relajantes, los pentagramas artísticos, los símbolos del yin y yang, las cruces invertidas modernas, los hexagramas, los símbolos celtas y cientos de otros diseños que parecen inocentes, pero que llevan siglos siendo usados para invocar demonios y establecer pactos con las tinieblas. La palabra de Dios nos advierte en Ezequiel 8, 10, 12. Entré, pues, y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen en tinieblas, cada uno en sus cámaras pintadas de imágenes? Dios estaba mostrando al profeta cómo su pueblo había llenado sus casas con imágenes abominables, símbolos que parecían arte, pero que en realidad eran invocaciones a demonios. Hoy, el mismo espíritu de engaño ha logrado que los cristianos decoren sus hogares con símbolos ocultistas, pensando que son simplemente bonitos o artísticos. Cada símbolo ocultista es un lenguaje espiritual, una forma de comunicación entre el reino de las tinieblas y el mundo físico. Cuando cuelgas un mandala en tu sala, no estás poniendo una decoración, estás estableciendo un punto de meditación budista, hinduista, que invoca espíritus orientales a tu hogar. Cuando tienes un Dreamcatcher en tu habitación, no estás filtrando pesadillas. Estás invocando espíritus chamánicos nativos americanos que pueden traer opresión nocturna. Cuando usas el símbolo del yin y yang, estás declarando que el bien y el mal son complementarios, negando la victoria absoluta de Jesucristo sobre las tinieblas. Cada uno de estos símbolos tiene historia, tiene poder, tiene conexiones espirituales que van mucho más allá de lo que ves en la superficie. El enemigo no necesita que entiendas el significado de estos símbolos para que funcionen, solo necesita que los tengas en tu espacio. Es como tener una antena que sintoniza frecuencias demoníacas las 24 horas del día. Por eso muchos cristianos experimentan pesadillas, ansiedad inexplicable, peleas constantes en el hogar, problemas financieros recurrentes y sequedad espiritual, sin entender que la causa puede estar en los símbolos ocultistas que han permitido en su decoración. La Biblia dice en Oseas 4:6, «Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento». No permitas que la ignorancia espiritual destruya la paz y la bendición de tu hogar.
Jesucristo debe ser el único símbolo exaltado en tu casa. La cruz, el pez, el cordero, las escrituras, los versículos bíblicos, las imágenes que glorifican a Dios y edifican tu fe. En Deuteronomio 6:9, Dios ordenó: y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Él quiere que su palabra, sus símbolos, sus verdades, sean lo que decoren tu hogar, no los símbolos del reino de las tinieblas. Hoy mismo, el Espíritu Santo te está dando discernimiento para identificar cada símbolo ocultista en tu casa. No importa cuánto hayas pagado por ese cuadro, no importa quién te lo haya regalado, no importa que te guste estéticamente. Si no glorifica a Dios, si tiene conexiones ocultistas, si invoca a otros espíritus, debe salir de tu hogar inmediatamente. Hay algo que debes entender sobre la herencia espiritual que puede cambiar completamente tu perspectiva sobre los objetos que has recibido de familiares fallecidos. Esa cómoda antigua de tu abuela, esas joyas de tu bisabuela, esa estatuilla que ha estado en la familia por generaciones, ese cuadro que heredaste de tu tío, no son simplemente objetos con valor sentimental. Pueden ser portadores de cargas espirituales, maldiciones generacionales y opresiones demoníacas que han sido transmitidas de una generación a otra a través de estos objetos físicos. La Biblia nos enseña en Éxodo 25, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Las maldiciones pueden transmitirse no solo a través de la sangre, sino también a través de objetos que han sido testigos de pecados, rituales ocultistas, o que han estado en hogares donde se practicaba la idolatría. Cuando tu familiar fallecido vivía en pecado, cuando practicaba brujería, cuando tenía objetos consagrados a otros dioses, cuando su casa era un lugar de opresión espiritual, esa carga demoníaca se impregna en sus pertenencias. Los demonios establecen derechos legales sobre esos objetos, y cuando tú los recibes como herencia, estás recibiendo también la opresión espiritual que los acompaña. No es que el objeto en sí mismo sea malo, sino que se ha convertido en un punto de anclaje para fuerzas demoníacas que buscan continuar su obra de destrucción en tu vida y en tu familia. Por eso muchas personas experimentan cambios negativos después de recibir herencias, problemas de salud que aparecen de la nada, crisis matrimoniales, problemas financieros, depresión, ansiedad y una sensación constante de opresión espiritual. El caso más dramático que he presenciado fue el de una hermana en Cristo que heredó el dormitorio completo de su abuela fallecida. Esta abuela había sido santera durante más de 40 años, había practicado brujería, había hecho trabajos de magia negra y había consagrado todos sus muebles a los orishás afrocubanos. Cuando esta hermana puso esos muebles en su habitación matrimonial, comenzó a experimentar pesadillas terribles, parálisis del sueño, apariciones demoníacas, y su matrimonio entró en una crisis profunda sin razón aparente. Durante meses buscó liberación, ayuno, oración, pero nada cambiaba hasta que el Espíritu Santo le reveló que el problema estaba en los muebles heredados. El día que los sacó de su casa y los quemó completamente, la opresión se rompió instantáneamente. Las pesadillas cesaron y su matrimonio fue restaurado. Jesucristo nos enseña en Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A veces, seguir a Cristo requiere renunciar a objetos que tienen valor sentimental, pero que están cargados espiritualmente. No se trata de falta de respeto hacia tus familiares fallecidos, se trata de proteger tu vida espiritual y la de tu familia.
El amor verdadero hacia tus ancestros no se demuestra conservando sus objetos contaminados, sino orando por sus almas y asegurándote de que su legado espiritual negativo no continúe afectando a las siguientes generaciones. La Biblia dice en 2 Corintios 6:17, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. El discernimiento espiritual es clave para identificar qué objetos heredados están cargados y cuáles no. Ora antes de recibir cualquier herencia. Pide al Espíritu Santo que te revele si hay cargas espirituales en esos objetos. Observa si después de recibirlos experimentas cambios negativos en tu vida, problemas de sueño, conflictos familiares, dificultades financieras, sequedad espiritual o sensaciones extrañas en tu hogar. Si el Espíritu te da testimonio de que un objeto heredado está afectando negativamente tu vida espiritual, no dudes en deshacerte de él, sin importar su valor económico o sentimental. Tu paz, tu bendición y tu intimidad con Dios valen más que cualquier objeto material. En este preciso momento, mientras escuchas este mensaje, es posible que en tu teléfono, en tu computadora, en tu sistema de sonido, tengas almacenada música que está funcionando como un portal directo para que demonios entren a tu hogar y contaminen la atmósfera espiritual de tu familia. La música no es neutral. Cada canción lleva consigo la carga espiritual de quien la compuso, la intención con la que fue creada y el poder de las palabras que se declaran a través de ella. Cuando permites que música con letras de violencia, promiscuidad sexual, drogas, ocultismo, blasfemia o rebeldía suene en tu casa, estás invitando literalmente a los demonios que inspiraron esas canciones a establecer residencia en tu hogar. La Biblia nos enseña en Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cada palabra que se canta en tu casa es una declaración profética, una semilla que se siembra en la atmósfera espiritual, un decreto que tiene poder para bendecir o maldecir tu hogar. Cuando suena reggaeton con letras explícitamente sexuales, estás declarando lujuria sobre tu familia. Cuando suena rap con letras de violencia y odio, estás invitando espíritus de ira y destrucción. Cuando suena rock con letras de rebeldía y blasfemia, estás abriendo puertas a espíritus de rebeldía que afectarán especialmente a tus hijos. Cuando suena música New Age con mantras orientales, estás invocando demonios hinduistas y budistas a tu hogar. No importa que te guste el ritmo o que no prestes atención a la letra, el reino espiritual no funciona según tus intenciones, sino según las leyes espirituales que Dios estableció. Los artistas que componen música anticristiana no son simplemente músicos. Muchos de ellos han hecho pactos directos con el diablo para obtener fama y éxito. En sus propias entrevistas confiesan haber vendido su alma, haber tenido encuentros con entidades demoníacas, haber participado en rituales satánicos para conseguir inspiración musical. Cuando compras su música, cuando la reproduces en tu casa, cuando permites que tus hijos la escuchen, estás conectando tu hogar directamente con esos pactos demoníacos. Estás dando permiso legal a los mismos demonios que inspiraron esas canciones para operar en tu familia. Es como invitar a un brujo a que haga un ritual en tu sala las 24 horas del día. Pero no es solo la música, los libros, las películas, las series, los videojuegos y todo contenido digital que consumes también afecta la atmósfera espiritual de tu hogar. Cuando ves películas de terror, estás invitando espíritus de miedo y tormento. Cuando ves series con brujería y ocultismo, estás normalizando y dando entrada a esos espíritus en tu casa. Cuando lees libros de autoayuda basados en filosofías orientales o nueva era,
estás abriendo tu mente a doctrinas de demonios. Cuando juegas videojuegos violentos o con temática ocultista, estás entrenando tu espíritu en la violencia y dando acceso a demonios de destrucción. Jesucristo dijo en Mateo 6, 22, 23, «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas». La solución no es vivir en una burbuja, sino ser intencional sobre qué contenidos permites en tu hogar. Llena tu casa con música de adoración, con predicaciones ungidas, con contenido que edifique tu fe y fortalezca tu relación con Dios. En Colosenses 3:16 dice, «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales». Cuando tu hogar está lleno de contenido que glorifica a Dios, los demonios no pueden permanecer, porque la presencia del Señor se manifiesta a través de su palabra y su alabanza. Haz una limpieza radical de todo tu contenido digital. Borra la música anticristiana, cancela las suscripciones a plataformas que promueven contenido inmoral y llena tu hogar con la palabra de Dios. Hay una revelación que puede impactarte profundamente. Los objetos sagrados que tienes en tu hogar, cuando están rotos, descuidados o profanados, se convierten en invitaciones abiertas para que el enemigo establezca fortalezas en tu casa. Esa Biblia empolvada que tienes guardada en un cajón, ese crucifijo que se cayó y nunca volviste a colgar, esa imagen de Jesús que está rota y no has reparado, esos versículos bíblicos que están despegándose de la pared, no son simplemente objetos descuidados. Son símbolos de tu negligencia espiritual, y el diablo los usa como evidencia legal para argumentar que no honras a Dios en tu hogar, que no valoras las cosas sagradas y que por tanto Él tiene derecho a operar en tu espacio. La Biblia nos enseña en Malaquías 1:12, «Pero vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable». Cuando tu Biblia está empolvada, guardada como un objeto decorativo que nunca abres, estás profanando la palabra de Dios. Cuando tienes crucifijos rotos, imágenes sagradas dañadas o versículos bíblicos descuidados, estás enviando un mensaje espiritual de que las cosas de Dios no son importantes para ti, de que no merece tu cuidado ni tu atención. El enemigo toma nota de cada detalle y usa tu negligencia como argumento legal para traer opresión, confusión y sequedad espiritual a tu hogar. No es superstición, es una ley espiritual que funciona tanto para bendición como para maldición. Así como cuidar y honrar las cosas sagradas atrae la presencia de Dios, descuidarlas y profanarlas abre puertas al reino de las tinieblas. He visto casos dramáticos de familias que experimentaron liberación inmediata simplemente por restaurar el honor a los objetos sagrados en su hogar. Una hermana me contó que durante meses su familia experimentaba peleas constantes, problemas financieros y una sensación de pesadez espiritual en la casa. Durante una oración, el Espíritu Santo le mostró que tenía 3 Biblias rotas guardadas en un armario, un crucifijo caído detrás de un mueble y varios versículos bíblicos despegándose de las paredes. El día que reparó las Biblias, colgó nuevamente el crucifijo en un lugar de honor y renovó todos los versículos en su hogar. La atmósfera cambió completamente. Las peleas cesaron, llegó una bendición financiera inesperada y la presencia de Dios se hizo tangible en su casa. Jesucristo nos enseña en Lucas 16:10, «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es deshonesto, también en lo más es deshonesto».
Si no puedes ser fiel cuidando una Biblia física, ¿cómo vas a ser fiel con las revelaciones espirituales que Dios quiere darte? Si no honras un crucifijo en tu pared, ¿cómo vas a honrar la cruz en tu corazón? Si no cuidas los versículos bíblicos en tu hogar, ¿cómo vas a cuidar la palabra de Dios y en tu mente? Cada objeto sagrado en tu casa es una oportunidad de demostrar tu reverencia hacia Dios, tu compromiso con su reino y tu deseo de que su presencia habite en tu hogar. La Biblia debe ocupar el lugar de honor en tu casa, siempre limpia, siempre accesible, siempre abierta para ser leída. Los crucifijos, las imágenes sagradas, los versículos bíblicos deben estar en perfecto estado, bien ubicados y tratados con el respeto que merecen. No se trata de idolatría, se trata de honrar los símbolos que representan tu fe y que declaran a toda fuerza espiritual que tu hogar pertenece a Jesucristo. En Josué 24:15 dice: «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración debe ser visible en cada rincón de tu hogar, a través del cuidado que das a los objetos sagrados y el honor que muestras hacia las cosas de Dios. Revisa ahora mismo tu casa. ¿Hay Biblias descuidadas? ¿Crucifijos caídos? ¿Versículos despegándose? Restaura inmediatamente el honor a estos objetos sagrados y verás cómo la atmósfera espiritual de tu hogar se transforma. Tu hogar está hablando contigo en este momento, está enviándote señales espirituales que revelan el estado de la atmósfera que has creado, con los objetos que has permitido, la música que has reproducido y el contenido que has consumido. Si experimentas pesadillas recurrentes, si tus hijos tienen terrores nocturnos sin explicación médica, si hay peleas constantes entre los miembros de tu familia por cosas insignificantes, si sientes una pesadez inexplicable cuando entras a ciertos cuartos de tu casa, si hay una inquietud constante que no te deja descansar, si tus finanzas están bajo ataque sin razón aparente, si sientes que tus oraciones no pasan del techo, entonces tu hogar está contaminado espiritualmente y necesitas una limpieza radical inmediata. La Biblia nos enseña en Gálatas 6:7, «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará». Los ambientes espirituales pesados no aparecen de la nada. Son el resultado directo de las decisiones que has tomado sobre qué permitir en tu hogar. Cada objeto ocultista que has conservado, cada amuleto que has usado, cada música anticristiana que has reproducido, cada contenido inmoral que has consumido, cada símbolo demoníaco que has colgado, cada objeto sagrado que has descuidado, ha contribuido a crear una atmósfera espiritual tóxica que está afectando a toda tu familia. Los demonios no necesitan permiso verbal para operar. Solo necesitan puertas abiertas, y cada uno de estos objetos y contenidos es una puerta abierta de par en par. La manifestación más común de contaminación espiritual en el hogar son las pesadillas y los terrores nocturnos. Cuando hay objetos ocultistas en la casa, los demonios operan especialmente durante la noche, cuando las defensas espirituales están bajas y la mente está más vulnerable. Las pesadillas no son simplemente productos de la imaginación, son ataques espirituales, directos que buscan sembrar miedo, ansiedad y trauma en tu mente. Los terrores nocturnos en los niños son especialmente indicativos de contaminación espiritual, porque los niños son más sensibles al reino espiritual y pueden percibir la presencia demoníaca que los adultos han aprendido a ignorar. Si tu hijo llora en las noches sin razón aparente, si tiene miedo de estar solo en su cuarto, si habla de monstruos o sombras que ve, no lo descartes como imaginación infantil. Puede ser que esté percibiendo la realidad espiritual de tu hogar contaminado,
Otra señal clara de contaminación espiritual son las peleas constantes e irracionales entre los miembros de la familia. Cuando hay demonios de división operando en un hogar, las discusiones surgen por cualquier cosa. Las palabras hirientes salen sin control y hay una tensión constante que no se puede explicar. Los matrimonios que antes eran sólidos comienzan a tambalearse. Los hijos se vuelven rebeldes y agresivos y la comunicación familiar se deteriora rápidamente. Jesucristo dijo en Marcos 3:25, «Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer». El enemigo sabe que si logra dividir tu familia, puede destruir todo lo que Dios ha construido en tu vida. La presencia de Dios trae paz, gozo, amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Gálatas 5:22-23. Cuando tu hogar está lleno de la presencia del Señor, hay una atmósfera de descanso, de seguridad, de bendición tangible. Los niños duermen tranquilos, los matrimonios se fortalecen, las finanzas prosperan, la salud se mantiene y hay una sensación constante de que Dios está cuidando tu familia. Pero cuando tu hogar está contaminado espiritualmente, experimentas exactamente lo opuesto: miedo, ansiedad, división, enfermedad, problemas financieros y una sensación constante de que algo está mal. No ignores estas señales. Son alarmas espirituales que Dios está usando para advertirte que necesitas limpiar tu hogar inmediatamente. El Espíritu Santo quiere darte en este momento un don sobrenatural que puede cambiar completamente tu vida espiritual y la de tu familia. El discernimiento espiritual para identificar objetos, contenidos y atmósferas que están contaminados demoníacamente. Este no es un don reservado solo para pastores o líderes espirituales. Es un don que todo hijo de Dios debe desarrollar para proteger su hogar y su familia de los ataques sutiles del enemigo. La Biblia nos enseña en 1 Corintios 12:10. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. El discernimiento de espíritus no es paranoia, es una capacidad sobrenatural que te permite ver más allá de lo físico y percibir la realidad espiritual que rodea cada objeto, cada persona, cada situación. Cuando entras a una tienda y ves un objeto decorativo que te llama la atención, antes de comprarlo, ora y pide al Espíritu Santo que te revele si hay alguna carga espiritual en él. Si sientes inquietud, pesadez o una sensación extraña en tu espíritu, no lo compres, sin importar cuánto te guste estéticamente. Cuando recibes un regalo, especialmente de personas que no son cristianas o que practican otras religiones, ora antes de llevarlo a tu hogar. Si el Espíritu te da testimonio de que algo no está bien, agradece el regalo, pero no lo introduzcas en tu casa. Cuando visitas lugares como mercados de artesanías, tiendas esotéricas o casas de personas que practican ocultismo, observa cómo reacciona tu espíritu. Si sientes opresión, mareo, dolor de cabeza o ganas de salir rápidamente, es porque tu espíritu está discerniendo la presencia demoníaca en ese lugar. El discernimiento espiritual también funciona con contenidos digitales. Cuando estás viendo una película, escuchando música o leyendo un libro, presta atención a cómo reacciona tu espíritu. Si sientes que tu paz se va, si experimentas ansiedad, si tienes pensamientos negativos o impuros, si sientes que tu conexión con Dios se debilita, es porque ese contenido está cargado espiritualmente y está afectando tu alma. Jesucristo dijo en Juan 10:27, «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen».
Tu espíritu, regenerado por el Espíritu Santo, tiene la capacidad de reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El problema es que muchos cristianos han apagado esta sensibilidad espiritual por exponerse constantemente a contenidos contaminados. Para desarrollar tu discernimiento espiritual, necesitas purificar tu dieta espiritual. Durante al menos 30 días, consume únicamente contenido que glorifique a Dios. Música cristiana, predicaciones ungidas, libros bíblicos, películas edificantes. Evita completamente la música secular, las películas violentas o inmorales, los libros de filosofías no cristianas y cualquier contenido que no edifique tu fe. Durante este tiempo de purificación, tu sensibilidad espiritual se agudizará dramáticamente y comenzarás a percibir claramente la diferencia entre lo que trae vida y lo que trae muerte, lo que atrae la presencia de Dios y lo que invita a los demonios. La Biblia nos enseña en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El discernimiento espiritual se desarrolla con la práctica, con la exposición constante a la palabra de Dios, con la oración y con la obediencia inmediata a lo que el Espíritu Santo te revela. No dudes de tus percepciones espirituales. Si algo te causa inquietud en el espíritu, aunque no puedas explicarlo racionalmente, hazle caso al Espíritu Santo. Es mejor pecar por exceso de precaución que por negligencia espiritual. Cuando desarrolles este discernimiento, podrás proteger tu hogar de manera sobrenatural, identificando y removiendo cualquier objeto o contenido que esté abriendo puertas al enemigo. Existe una línea muy delgada pero absolutamente crucial entre la fe verdadera y la superstición, y es fundamental que entiendas esta diferencia para no caer en el error de buscar protección en objetos en lugar de buscarla en la persona de Jesucristo. La superstición pone su confianza en cosas, en rituales, en objetos bendecidos, en fórmulas mágicas, en palabras repetidas mecánicamente. La fe verdadera pone su confianza únicamente en Dios, en su carácter, en sus promesas, en su poder y en la obra consumada de Cristo en la cruz. Cuando tu seguridad depende de llevar un crucifijo, de tener agua bendita en tu casa, de repetir ciertas oraciones como mantras, o de realizar rituales específicos, has cruzado la línea hacia la superstición, aunque uses nombres cristianos para justificar estas prácticas. La Biblia nos enseña en Jeremías 17:5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Cuando tu confianza está en objetos, aunque sean objetos cristianos, tu corazón se está apartando de Dios y acercándose a la idolatría. El poder no está en el crucifijo, está en lo que el crucifijo representa, la obra de Cristo. El poder no está en el agua bendita, está en la sangre de Jesús que te limpia de todo pecado. El poder no está en repetir el Padre Nuestro, está en tener una relación personal e íntima con el Padre Celestial. Cuando confundes el símbolo con la realidad, cuando dependes del objeto en lugar de depender de Dios, has caído en superstición religiosa. La diferencia práctica es esta: la fe verdadera puede funcionar sin objetos, pero la superstición no puede funcionar sin ellos. Si necesitas tocar tu crucifijo para sentirte protegido, si necesitas rociar agua bendita para sentir paz, si necesitas repetir ciertas palabras para sentir que Dios te escucha, entonces tu fe está depositada en esos objetos y rituales, no en Dios mismo. La fe verdadera declara: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Salmos 23:4.
sin necesidad de amuletos, sin necesidad de rituales, sin necesidad de objetos de protección. La presencia de Dios en tu vida es tu protección. Su palabra en tu corazón es tu escudo. Su sangre sobre tu familia es tu cobertura. Jesucristo confrontó directamente esta mentalidad supersticiosa en su ministerio terrenal. Cuando la mujer, con flujo de sangre, tocó el borde de su manto y fue sanada, Él le dijo en Lucas 8:48, «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz». No dijo, «Mi manto te ha salvado», o «Tocar mis vestiduras te ha sanado». Dijo, «Tu fe te ha salvado». El objeto fue simplemente el punto de contacto para liberar su fe, pero el poder estaba en Dios, no en el objeto. Cuando los pañuelos que habían tocado el cuerpo de Pablo sanaban enfermos, en Hechos 19:12, el poder no estaba en los pañuelos, estaba en la unción que Dios había puesto sobre Pablo, y los pañuelos fueron simplemente vehículos para transportar esa unción. La fe verdadera se basa en la palabra de Dios, no en objetos. Se basa en promesas eternas, no en rituales temporales. Se basa en la obra consumada de Cristo, no en nuestras obras religiosas. Cuando tu hogar está protegido, no es porque tienes los objetos correctos, sino porque has aplicado la sangre de Jesús sobre tu familia, porque has declarado la palabra de Dios sobre tu casa, porque has establecido un altar de adoración en tu hogar, porque has hecho de tu casa un lugar donde solo Cristo es exaltado. Los objetos cristianos pueden ser hermosos recordatorios de tu fe, pueden ser puntos de contacto para liberar tu fe, pero nunca deben convertirse en la fuente de tu confianza. Tu confianza debe estar únicamente en Jesucristo, quien es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. Llegó el momento de la verdad, el momento en que tu obediencia a Dios será probada de manera práctica y radical. Cuando el Espíritu Santo te revele que tienes objetos contaminados en tu hogar, no puedes simplemente guardarlos en un cajón, no puedes venderlos para recuperar tu dinero, no puedes regalarlos a familiares o amigos y definitivamente no puedes donarlos a organizaciones benéficas. Estos objetos deben ser destruidos completamente, sin excepción, sin negociación, sin buscar alternativas que te permitan conservar su valor económico. La Biblia nos enseña en Hechos 19:19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Estos nuevos convertidos entendieron que no podían beneficiarse económicamente de objetos que habían sido instrumentos del diablo. La razón por la cual debes destruir estos objetos en lugar de deshacerte de ellos de otras maneras, es espiritual y legal. Cuando vendes un objeto contaminado, estás transfiriendo la opresión demoníaca a otra persona, convirtiéndote en cómplice de la obra del enemigo en la vida de otros. Cuando regalas o donas estos objetos, estás esparciendo la contaminación espiritual, como si fuera un virus, afectando a familias inocentes que no tienen discernimiento para identificar la carga demoníaca que llevan. Cuando simplemente los guardas o los escondes, siguen siendo puertas abiertas en tu hogar, porque los demonios no necesitan que los objetos estén visibles para operar a través de ellos. Solo necesitan que estén en tu posesión. La destrucción debe ser completa y definitiva. Si son objetos de metal, deben ser fundidos o martillados hasta quedar irreconocibles. Si son objetos de madera, deben ser quemados completamente hasta convertirse en cenizas. Si son objetos de tela, deben ser cortados en pedazos pequeños y quemados. Si son libros, deben ser quemados página por página. Si son objetos electrónicos, como CDs, DVDs, o dispositivos de almacenamiento digital, deben ser destruidos físicamente
y su contenido debe ser borrado permanentemente. Si son joyas o piedras preciosas, deben ser fundidas o pulverizadas. No debe quedar nada que pueda ser reconocido o reutilizado. La destrucción completa es una declaración espiritual de que rechazas totalmente la obra del enemigo y que no quieres beneficiarte de ninguna manera de objetos que han sido instrumentos de las tinieblas. Durante el proceso de destrucción, es importante que ores y declares la palabra de Dios sobre cada objeto. Puedes decir algo como: en el nombre de Jesucristo, renuncio a toda conexión espiritual con este objeto. Rompo todo pacto demoníaco, toda maldición, toda opresión que haya venido a mi vida a través de este objeto. Declaro que mi hogar pertenece a Jesucristo y que solo su presencia habitará aquí. Cubro mi familia con la sangre del Cordero y establezco un cerco de protección divina alrededor de mi casa. Esta declaración no es una fórmula mágica, es una expresión de tu fe y tu autoridad como hijo de Dios para romper las obras del enemigo. Prepárate para la resistencia espiritual durante este proceso. El enemigo no quiere perder los puntos de acceso que ha establecido en tu hogar y puede manifestar esa resistencia a través de excusas mentales. Esto es muy valioso para destruirlo. Presión familiar. Tu abuela se va a ofender si destruyes su regalo. Dificultades prácticas. No tengo dónde quemar estos objetos. O incluso manifestaciones sobrenaturales. Objetos que se pierden misteriosamente cuando decides destruirlos. No te dejes intimidar por ninguna de estas tácticas. Jesucristo te ha dado autoridad sobre todo poder del enemigo. Lucas 10:19. Y cuando actúas en obediencia a su palabra, Él respalda tu autoridad con su poder. La destrucción radical de objetos contaminados es un acto de guerra espiritual que declara que tu hogar es territorio conquistado por el reino de Dios. Después de haber removido todos los objetos contaminados de tu hogar, llega el momento más hermoso y poderoso de todo este proceso: la consagración completa de tu casa al Señor Jesucristo. Esta no es simplemente una oración rápida o una bendición superficial. Es un acto profético y legal en el reino espiritual, donde declaras que tu hogar ha sido comprado con la sangre de Cristo, que pertenece al reino de Dios, y que solo la presencia del Espíritu Santo habitará en cada rincón de tu casa. La consagración debe hacerse de manera sistemática, cuarto por cuarto, declarando la palabra de Dios y aplicando espiritualmente la sangre de Jesús sobre cada espacio. La Biblia nos enseña en Josué 24:15, «Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración debe convertirse en una realidad tangible a través de la consagración. Comienza preparándote espiritualmente para este momento. Ayuna al menos 24 horas antes de la consagración. Dedica tiempo a la oración y a la lectura de la palabra. Confiesa cualquier pecado que el Espíritu Santo te revele y asegúrate de estar en paz con Dios y con tu familia. Si estás casado, es importante que tanto tú como tu cónyuge participen en este proceso, porque ambos tienen autoridad espiritual sobre el hogar. Si tienes hijos, inclúyelos en la consagración de manera apropiada para su edad, explicándoles que están dedicando su casa a Jesús y que Él va a proteger y bendecir su hogar. La unidad familiar es crucial para que la consagración sea efectiva y duradera. El proceso de consagración debe incluir varios elementos esenciales. Primero, la unción con aceite. Usa aceite de oliva puro, que representa al Espíritu Santo, para ungir las puertas, las ventanas y las esquinas de cada cuarto, declarando que esos puntos de acceso están sellados por la sangre de Cristo y que solo bendiciones pueden entrar por ellos.
Segundo, la declaración de versículos bíblicos específicos. En cada cuarto, declara versículos apropiados, como Salmos 91, para protección, Salmos 23 para paz, Deuteronomio 28, 1, 14 para bendición, y cualquier otro versículo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Tercero, la oración específica por la función de cada cuarto. En la habitación matrimonial, ora por la unidad y la intimidad del matrimonio. En los cuartos de los niños, ora por su crecimiento espiritual y su protección. En la cocina, ora por la provisión y la salud. En la sala, ora por la comunión familiar y la hospitalidad cristiana. Durante la consagración, es importante que declares tu autoridad como hijo de Dios y como cabeza de tu hogar. Puedes orar algo como: Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, consagro este hogar a tu gloria. Declaro que esta casa ha sido comprada con la sangre de tu Hijo y que pertenece al reino de los cielos. Establezco un cerco de protección angelical alrededor de esta propiedad. Ningún demonio puede entrar aquí. Ninguna maldición puede prosperar. Aquí, ninguna enfermedad puede permanecer aquí. Este hogar es territorio santo, dedicado a la adoración, al crecimiento espiritual y a la manifestación de tu presencia. Que tu paz reine en cada cuarto, que tu gozo llene cada espacio, que tu amor se sienta en cada rincón. Después de consagrar cada cuarto individualmente, reúne a toda tu familia en la sala principal y hagan una declaración corporativa de que su hogar pertenece a Jesucristo. Pueden cantar himnos de adoración, leer versículos bíblicos en voz alta y orar juntos por la bendición continua de Dios sobre su casa. Establece el hábito de hacer una renovación de esta consagración cada año, especialmente en fechas significativas como el Año Nuevo o el aniversario de cuando se mudaron a la casa. La consagración no es un evento de una sola vez. Es un estilo de vida que mantiene tu hogar bajo la cobertura y la protección divina. En esta era digital, tu hogar está siendo invadido las 24 horas del día por contenidos que pueden estar funcionando como portales espirituales directos al reino de las tinieblas. Y la mayoría de los cristianos no tienen idea del impacto espiritual que estos contenidos están teniendo en la atmósfera de su casa y en la vida espiritual de su familia. Los videojuegos violentos que tus hijos juegan en sus cuartos, las series de Netflix llenas de brujería y ocultismo que ves para relajarte, los videos de TikTok con música demoníaca que se reproducen constantemente, las películas de terror que descargas solo por entretenimiento, no son simplemente contenido digital inofensivo. Son transmisiones espirituales que están programando la mente de tu familia y abriendo puertas dimensionales en tu hogar. La Biblia nos enseña en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Los videojuegos modernos no son los juegos inocentes de hace décadas, son simulaciones hiperrealistas de violencia, ocultismo, promiscuidad sexual y rebeldía que están entrenando la mente de tus hijos en patrones de pensamiento demoníacos. Cuando tu hijo pasa horas jugando juegos donde debe matar, robar, usar magia negra, invocar demonios o participar en rituales ocultistas, no está simplemente jugando, está siendo adoctrinado en la filosofía del reino de las tinieblas. Su mente está siendo programada para normalizar la violencia, para aceptar el ocultismo como entretenimiento, para desensibilizarse hacia el pecado. Los desarrolladores de estos juegos no son simplemente programadores. Muchos de ellos están conscientemente insertando simbolismo ocultista, mensajes subliminales y elementos espirituales diseñados para influenciar la mente de los jugadores.
Las plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime, Disney Plus y otras están llenas de contenido que promueve abiertamente la brujería, el ocultismo, la promiscuidad sexual, la violencia y la rebeldía contra la autoridad. Series como Stranger Things, The Witcher, American Horror Story, Lucifer y cientos de otras producciones no son simplemente entretenimiento, son herramientas de adoctrinamiento espiritual que están normalizando el ocultismo en la cultura popular y abriendo las mentes de los espectadores a influencias demoníacas. Cuando permites que este contenido se reproduzca en tu hogar, estás invitando literalmente a los espíritus que inspiraron esas producciones a establecer residencia en tu casa. Las redes sociales como TikTok, Instagram, YouTube y Facebook están siendo utilizadas como plataformas de transmisión espiritual masiva. Los algoritmos de estas plataformas no son neutrales. Están diseñados para mantener tu atención a cualquier costo y frecuentemente lo hacen promoviendo contenido que apela a los instintos más bajos de la naturaleza humana. Los videos virales con música demoníaca, los challenges que promueven comportamientos autodestructivos, los influencers que practican abiertamente brujería y New Age, los memes que normalizan el pecado, no son simplemente contenido viral. Son transmisiones espirituales que están afectando la mente y el espíritu de millones de personas simultáneamente. La solución no es desconectarse completamente de la tecnología, sino ser extremadamente selectivo sobre qué contenidos permites en tu hogar y en la mente de tu familia. Establece filtros estrictos en todos los dispositivos. Cancela suscripciones a plataformas que promueven contenido inmoral. Instala software de control parental que bloquee contenido inapropiado. Y llena tus dispositivos con contenido que edifique tu fe, predicaciones ungidas, música cristiana, películas edificantes, aplicaciones bíblicas. Jesucristo dijo en Mateo 6:22, «La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». En la era digital, tus ojos están constantemente expuestos a contenido, y ese contenido está determinando si tu hogar está lleno de luz o de tinieblas. Haz una auditoría completa de todo el contenido digital en tu hogar y elimina radicalmente todo lo que no glorifique a Dios. Existe un arma espiritual en tu hogar que es más poderosa que cualquier objeto ocultista, más efectiva que cualquier amuleto y más protectora que cualquier ritual: la palabra de Dios. Pero esta arma solo funciona cuando la usas activamente, cuando la declaras con fe, cuando la meditas constantemente y cuando permites que more abundantemente en tu corazón y en tu hogar. La Biblia nos enseña en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tu Biblia no es simplemente un libro, es una espada espiritual activa que puede cortar toda cadena demoníaca, romper toda maldición y establecer la autoridad del reino de Dios en tu hogar. Cuando declaras la palabra de Dios en voz alta en tu casa, estás liberando poder creativo que transforma la atmósfera espiritual de manera inmediata y tangible. Cada versículo que proclamas es como una flecha espiritual que penetra las tinieblas y establece la luz de Cristo. Cada promesa que confiesas es como un decreto legal en el reino espiritual que obliga a los demonios a retirarse y permite que los ángeles operen. Cada salmo que cantas es como una bomba espiritual que destruye fortalezas demoníacas y libera la presencia de Dios. No es magia,
Es el poder inherente de la palabra de Dios que Él mismo ha establecido como el instrumento principal para la guerra espiritual y la transformación de atmósferas. El Salmo 91 es especialmente poderoso para la protección del hogar. Cuando lo declaras sobre tu familia y tu casa, estás activando promesas específicas de protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del fauler y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Cada palabra de este salmo es una declaración profética que establece un cerco de protección angelical alrededor de tu hogar. Cuando lo declaras con fe, los ángeles reciben órdenes directas del trono de Dios para proteger tu familia. Deuteronomio 28:1-14 contiene las bendiciones del pacto que Dios estableció con su pueblo. Cuando declaras estos versículos sobre tu hogar, estás activando bendiciones específicas en todas las áreas de tu vida. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Estas no son simplemente palabras bonitas, son decretos divinos que tienen poder legal en el reino espiritual para atraer bendición sobrenatural a tu familia. La clave para activar el poder de la palabra de Dios en tu hogar es la constancia y la fe. No es suficiente leer la Biblia ocasionalmente o declarar versículos solo cuando estás en crisis. Debe convertirse en un estilo de vida, en una práctica diaria, en una atmósfera constante en tu hogar. Establece horarios específicos para la lectura familiar de la Biblia. Coloca versículos escritos en lugares visibles de tu casa. Escucha audiobiblias mientras realizas tus actividades diarias y enseña a tus hijos a memorizar y declarar la palabra de Dios. Cuando tu hogar está saturado con la palabra de Dios, los demonios no pueden permanecer, porque la presencia de Dios se manifiesta a través de su palabra, y donde está la presencia del Señor hay libertad. 2 Corintios 3:17. Durante una vigilia de oración, el Espíritu Santo le dio una revelación específica. El problema estaba en las estatuillas de porcelana que había heredado de su abuela fallecida. Estas estatuillas, que parecían hermosas y decorativas, habían pertenecido a una mujer que practicaba santería y brujería afrocubana durante más de 30 años. Su abuela había consagrado cada una de esas figuras a diferentes orishás y entidades espirituales. Había derramado sangre de animales sobre ellas durante rituales y las había usado como puntos de contacto para invocar demonios y hacer trabajos de magia negra. Cuando María Elena las heredó, pensó que eran simplemente recuerdos familiares hermosos, sin saber que estaba introduciendo altares demoníacos directamente en su hogar. La Biblia nos enseña en Deuteronomio 7:25-26, las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de sobre ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema como ella. El proceso de liberación de María Elena fue dramático y sobrenatural. Cuando comenzó a sacar las estatuillas de su casa para destruirlas, experimentó una resistencia espiritual intensa, dolores de cabeza severos, náuseas y una sensación de terror que intentaba impedirle continuar. Pero ella perseveró, declarando la palabra de Dios y la autoridad de Jesucristo sobre su hogar.
Cuando finalmente logró sacar todas las estatuillas y las llevó a un lugar donde podía quemarlas completamente, algo extraordinario sucedió. En el momento exacto en que las llamas consumieron la última estatuilla, su esposo la llamó por teléfono desde el trabajo para pedirle perdón por todas las peleas y para decirle que la amaba. Esa misma noche, sus hijos durmieron tranquilos por primera vez en 2 años, sin pesadillas, sin terrores nocturnos, sin la inquietud que los había atormentado. Pero la transformación no terminó ahí. A la semana siguiente, el esposo de Mendelssohn, María Elena, recibió una promoción inesperada en su trabajo que resolvió completamente sus problemas financieros. Sus hijos comenzaron a mostrar interés en las cosas de Dios, pidiendo que oraran juntos como familia y mostrando un cambio radical en su comportamiento. La casa, que antes se sentía pesada y opresiva, se llenó de una paz tangible y una presencia de Dios que todos los visitantes podían percibir. María Elena me dijo: «Pastor, no tenía idea de que esas estatuillas estaban destruyendo mi familia. Pensé que eran solo recuerdos bonitos de mi abuela, pero en realidad eran altares del diablo en mi casa. Cuando las destruí, fue como si hubiera roto cadenas invisibles que tenían atada a mi familia». Este testimonio no es único. He documentado cientos de casos similares donde la remoción de objetos contaminados ha resultado en liberación inmediata y transformación sobrenatural. Una familia en Colombia experimentó sanidad de cáncer después de destruir cristales de cuarzo que habían estado usando para terapia energética. Un matrimonio en México fue restaurado después de quemar libros de autoayuda basados en filosofías New Age. Una madre soltera en Argentina vio a su hijo liberado de adicción a las drogas después de destruir videojuegos violentos y música secular. En cada caso, la obediencia radical a la palabra de Dios resultó en bendición sobrenatural y manifestación del poder de Cristo. Jesucristo dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». La verdad es que los objetos pueden llevar cargas espirituales, que tu hogar puede estar contaminado sin que te des cuenta, y que la obediencia a la palabra de Dios siempre resulta en libertad y bendición. No permitas que el enemigo continúe robando tu paz, tu matrimonio, tu salud y tu prosperidad a través de objetos que parecen inofensivos, pero que están funcionando como puertas abiertas para la opresión demoníaca. Hoy es el día de tu liberación. Hoy es el día de limpiar tu hogar. Hoy es el día de experimentar la transformación sobrenatural que Dios tiene preparada para tu familia. Después de haber removido todos los objetos contaminados, después de haber consagrado cada cuarto de tu hogar, después de haber establecido la palabra de Dios como la autoridad suprema en tu casa, viene el momento más hermoso y poderoso de todo este proceso: la restauración completa de la presencia de Dios. En tu hogar, esta no es simplemente una sensación emocional o una experiencia mística. Es una realidad espiritual tangible, donde la gloria de Dios se manifiesta de manera sobrenatural en tu casa, transformando cada aspecto de tu vida familiar. La Biblia nos enseña en 2 Crónicas 7:1. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Cuando tu hogar está completamente limpio y consagrado a Dios, su presencia desciende para llenar cada espacio con su gloria, su paz, su gozo y su poder. La primera manifestación de la presencia restaurada de Dios en tu hogar será una paz sobrenatural que todos podrán percibir. Esta no es la ausencia de problemas, sino la presencia de Dios en medio de cualquier circunstancia.
Tus hijos dormirán tranquilos, sin pesadillas, sin terrores nocturnos, con un descanso profundo y reparador. Tu matrimonio experimentará una renovación del amor. La comunicación mejorará dramáticamente y habrá una armonía que no depende de las circunstancias externas. Las peleas irracionales cesarán. Las palabras hirientes serán reemplazadas por expresiones de amor, y habrá una unidad espiritual que fortalecerá todos los aspectos de la relación. Jesucristo dijo en Juan 14:27, «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». La segunda manifestación será la bendición financiera y material que fluye naturalmente cuando un hogar está bajo la cobertura divina. No es que Dios sea un genio mágico que concede deseos materiales, sino que cuando tu casa está alineada con su voluntad, cuando no hay puertas abiertas para que el enemigo robe y destruya, las bendiciones que Él siempre quiso darte pueden manifestarse libremente. Oportunidades de trabajo aparecerán inesperadamente. Las deudas comenzarán a resolverse de maneras sobrenaturales. La provisión llegará desde fuentes que nunca imaginaste, y habrá una administración sabia de los recursos que multiplicará todo lo que Dios pone en tus manos. La Biblia declara en Malaquías 3:10, «Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». La tercera manifestación será la salud y la vitalidad que se restauran cuando la opresión demoníaca es removida completamente. Muchas enfermedades tienen raíces espirituales, y cuando las puertas que permitían esos ataques son cerradas, el cuerpo puede experimentar sanidad sobrenatural. Dolores crónicos que los médicos no podían explicar desaparecerán. Depresión y ansiedad que parecían incurables se desvanecerán. Adicciones que parecían imposibles de romper perderán su poder, y habrá una vitalidad física y emocional que refleja la vida abundante que Cristo prometió. En 3 Juan 1:2 dice, «Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma». La cuarta manifestación será el crecimiento espiritual acelerado de toda la familia. Cuando la atmósfera de tu hogar está limpia y consagrada, la palabra de Dios penetra más profundamente. Las oraciones se vuelven más efectivas, la adoración se intensifica, y hay una hambre espiritual que crece constantemente. Tus hijos mostrarán interés genuino en las cosas de Dios, harán preguntas espirituales profundas y desarrollarán una relación personal con Jesucristo. Tu matrimonio se convertirá en un altar de adoración, donde ambos cónyuges se edifican mutuamente en la fe. La lectura bíblica familiar se convertirá en un tiempo de revelación y encuentro con Dios. La oración dejará de ser una obligación religiosa y se convertirá en una comunicación íntima y poderosa con el Padre Celestial. La presencia de Dios en tu hogar también se manifestará a través de la protección sobrenatural que cubrirá a tu familia. Los accidentes serán evitados de maneras milagrosas. Las enfermedades serán repelidas antes de manifestarse. Los ataques del enemigo serán neutralizados antes de causar daño, y habrá una cobertura angelical visible que operará constantemente alrededor de tu familia. En Salmos 91, 11, 12 dice, «Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra». Esta protección no es automática, es el resultado directo de tener un hogar consagrado donde la presencia de Dios habita permanentemente. La limpieza y consagración de tu hogar no es un evento de una sola vez, es el comienzo de un estilo de vida que requiere vigilancia constante,
discernimiento continuo y mantenimiento espiritual regular para asegurar que la pureza y la presencia de Dios se mantengan permanentemente en tu casa. El enemigo no se rinde fácilmente cuando pierde territorio y constantemente buscará nuevas maneras de infiltrarse en tu hogar a través de objetos aparentemente inocentes, contenidos digitales, sutilmente contaminados, o influencias externas que tus familiares puedan traer sin darse cuenta. La Biblia nos enseña en 1 Pedro 5:8, «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». La vigilancia espiritual no es paranoia, es sabiduría práctica para proteger lo que Dios ha restaurado en tu hogar. Establece un sistema de discernimiento familiar donde todos los miembros de tu casa entiendan la importancia de consultar antes de introducir nuevos objetos, contenidos o influencias en el hogar. Cuando alguien quiera comprar una decoración nueva, recibir un regalo, descargar una aplicación, suscribirse a una plataforma de streaming o invitar a alguien a la casa, debe haber una evaluación espiritual antes de tomar la decisión. Esto no significa vivir en legalismo o control excesivo. Significa caminar en sabiduría y proteger conscientemente la atmósfera espiritual que tanto trabajo costó establecer. Enseña a tus hijos a desarrollar su propio discernimiento espiritual, a orar antes de aceptar regalos, a evaluar el contenido que consumen y a ser sensibles a cómo reacciona su espíritu ante diferentes objetos o situaciones. Implementa una rutina de limpieza espiritual regular en tu hogar. Una vez al mes, dedica un día completo a revisar cada cuarto de tu casa, orando y pidiendo al Espíritu Santo que te revele si hay algo que necesita ser removido o ajustado. Observa si hay objetos nuevos que han entrado sin evaluación espiritual, si hay contenidos digitales que se han acumulado y necesitan ser filtrados, si hay áreas de la casa que se sienten diferentes espiritualmente, o si hay cambios en el comportamiento familiar que puedan indicar influencias negativas. Durante esta revisión mensual, renueva la consagración de tu hogar, declara nuevamente la palabra de Dios sobre cada espacio y asegúrate de que la presencia del Señor siga siendo la atmósfera dominante en tu casa. Mantén una dieta espiritual, saludable como familia. Así como cuidas lo que comes físicamente para mantener tu salud corporal, debes cuidar lo que consumes espiritualmente para mantener la salud espiritual de tu hogar. Establece horarios específicos para la lectura bíblica familiar, para la oración corporativa, para la adoración en casa y para la enseñanza espiritual de los niños. Llena tu hogar constantemente con música de adoración, predicaciones, ungidas y contenido que edifique la fe de toda la familia. Cuando la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo son la dieta constante de tu hogar, es mucho más difícil para las influencias negativas encontrar espacio para operar. Desarrolla relaciones de rendición de cuentas con otros cristianos maduros que puedan ayudarte a mantener la pureza espiritual de tu hogar. Comparte con tu pastor, con líderes espirituales de confianza o con hermanos en la fe que caminen en discernimiento sobre los desafíos que enfrentas para mantener tu hogar limpio espiritualmente. Permite que oren por tu familia regularmente, que visiten tu casa ocasionalmente para discernir la atmósfera espiritual y que te den consejos bíblicos cuando enfrentes decisiones difíciles sobre qué permitir o no permitir en tu hogar. Jesucristo estableció el principio de la Iglesia precisamente para que los creyentes se ayuden mutuamente a caminar en santidad y sabiduría. Recuerda que mantener la pureza espiritual de tu hogar es una inversión en el futuro eterno de tu familia. Cada decisión que tomas para proteger la atmósfera espiritual de tu casa está sembrando semillas que producirán fruto en la vida espiritual de tus hijos.
en la estabilidad de tu matrimonio, en la bendición de tus finanzas y en la manifestación continua del poder de Dios en tu vida. No es un sacrificio, es una inversión sabia que producirá dividendos eternos. La Biblia declara en Proverbios 22:6, «Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él». Cuando mantienes un hogar espiritualmente puro, estás instruyendo a tus hijos en el camino de la santidad, y esa instrucción los acompañará toda la vida. Lo que estás haciendo al limpiar y consagrar tu hogar trasciende la bendición personal de tu familia. Estás participando en un movimiento profético que Dios está levantando en estos últimos tiempos para establecer casas que funcionen como embajadas del reino de los cielos en la tierra. Tu hogar consagrado no es simplemente un lugar donde tu familia vive cómodamente. Es una fortaleza espiritual, un punto de luz en medio de las tinieblas que cubren la tierra, un altar de adoración que libera la presencia de Dios en tu vecindario, y una estación de avanzada del reino de Dios que influencia espiritualmente todo lo que la rodea. La Biblia nos enseña en Isaías 60:1-2, «Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque, he aquí, que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria». En estos tiempos finales, cuando la oscuridad espiritual se intensifica en el mundo, cuando el ocultismo se normaliza en la cultura popular, cuando la confusión moral aumenta en la sociedad, Dios está llamando a sus hijos a establecer hogares que funcionen como faros de luz, como refugios espirituales, como centros de oración que interceden por las naciones. Tu casa consagrada se convierte en un punto de intercesión profética donde el Espíritu Santo puede operar libremente para tocar vidas, sanar corazones y transformar comunidades. Cuando tu hogar está completamente limpio y dedicado a Dios, se convierte en un lugar donde los perdidos pueden encontrar salvación, donde los enfermos pueden recibir sanidad, donde los oprimidos pueden experimentar liberación y donde la presencia de Dios se manifiesta de maneras sobrenaturales. La hospitalidad cristiana toma una dimensión profética cuando tu hogar está consagrado. Cada persona que entra a tu casa es tocada por la presencia de Dios que habita allí, aunque no sea cristiana, aunque venga con intenciones negativas, aunque esté cargada espiritualmente. Tu hogar se convierte en un lugar de transformación, donde el amor de Cristo se hace tangible, donde la paz de Dios calma corazones angustiados, donde la presencia del Espíritu Santo convence de pecado y atrae hacia la salvación. He visto casos donde personas que visitaron hogares consagrados experimentaron encuentros sobrenaturales con Dios, recibieron sanidad física o emocional, o fueron liberadas de opresiones demoníacas, simplemente por estar en un ambiente donde la presencia de Dios habita permanentemente. Tu hogar consagrado también se convierte en un lugar de entrenamiento profético para tus hijos, donde aprenden no solo a vivir como cristianos, sino a operar en los dones del Espíritu Santo, a discernir espiritualmente, a interceder por las naciones y a ser instrumentos del reino de Dios en la tierra. Cuando tus hijos crecen en un ambiente donde la presencia de Dios es normal, donde la oración es natural, donde los milagros son esperados, donde la palabra de Dios es la autoridad suprema, están siendo preparados para ser la generación que verá el avivamiento final antes de la segunda venida de Cristo. Jesucristo dijo en Mateo 19:14, «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos». La dimensión profética de tu hogar
Consagrado también incluye la protección sobrenatural durante los tiempos difíciles que vienen sobre la tierra. Cuando la persecución se intensifique, cuando la economía mundial colapse, cuando los desastres naturales aumenten, cuando la confusión social llegue a su punto máximo, los hogares que están verdaderamente consagrados a Dios serán refugios sobrenaturales donde su pueblo encontrará protección, provisión y paz en medio de la tormenta. La Biblia declara en Salmos 91, 9-10, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Finalmente, tu hogar consagrado se convierte en una herencia espiritual que trasciende las generaciones. Cuando estableces un hogar donde solo Cristo es exaltado, donde la presencia de Dios habita permanentemente, donde la palabra del Señor es la autoridad suprema, estás creando un legado espiritual que influenciará a tus hijos, a tus nietos y a las generaciones futuras. Las bendiciones que liberas a través de la consagración de tu hogar no se limitan a tu tiempo de vida. Se extienden a través de las generaciones, creando un linaje de fe que impactará el reino de Dios hasta la eternidad. En Deuteronomio 7:9 dice: Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Ahora que conoces estos 7 tipos de objetos que pueden estar robando la presencia de Dios de tu hogar, es tiempo de actuar con valentía y obediencia radical. El Espíritu Santo te ha dado discernimiento. Ahora necesitas la fe para actuar, según lo que Él te ha revelado. Dime en los comentarios, ¿cuál de estos objetos identificaste en tu hogar y qué vas a hacer al respecto? Tu testimonio puede ser la confirmación que otro hermano necesita para tomar la decisión de limpiar su casa. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque en el próximo video te voy a revelar las 5 oraciones más poderosas para consagrar tu hogar y mantenerlo protegido permanentemente. Lo que viene puede ser la respuesta que llevas años esperando en oración.